Él solo quería un almuerzo sencillo, pero el destino le trajo el amor de su vida. Aquel día parecía ser uno más en la vida de Eduardo, un hombre que había construido su fortuna con mucho trabajo y decisiones acertadas en los negocios. Era conocido como un millonario reservado, serio y distante de casi todos. Alguien que siempre frecuentaba los mejores restaurantes de la ciudad, rodeado de personas importantes, platillos caros y copas caras de vino. Pero aquel fin de semana algo dentro de él parecía diferente. Despertó temprano en su mansión inmensa, rodeado de lujo por todos lados, y aún con todos los empleados disponibles para preparar cualquier comida que él quisiera. Eduardo sintió un deseo extraño de salir de ahí y buscar un lugar común, un espacio sencillo donde pudiera sentirse solamente un hombre normal. Tomó el carro, un vehículo lujoso que siempre llamaba la atención por donde pasaba, pero esta vez él no quería llamar miradas curiosas. Manejó por carreteras más pequeñas, siguió sin rumbo fijo hasta llegar a un pequeño pueblo del interior. Las calles eran tranquilas, el comercio sencillo, las casas pequeñas y pintadas con colores que recordaban la infancia. Eduardo estacionó el carro frente a una panadería, y al bajar, sintió el aroma de comida casera viniendo desde la esquina. El olor a frijoles frescos, arroz suelto y carne preparándose en la olla le dio una sensación extraña, pero era nostalgia de algo que él ni siquiera sabía explicar. Fue hasta allá y vio un letrero escrito a mano: almuerzo sencillo y casero. Aquello llamó su atención como si fuera una invitación hecha especialmente para él. Eduardo entró despacio, mirando alrededor. El ambiente era pequeño, mesas de madera antiguas, manteles bordados y un olor acogedor. Había algunas personas del pueblo, hombres regresando del trabajo, señoras conversando entre sí y niños riendo en la esquina. Nada de lujo, nada de exageración, solamente sencillez y calor humano. Eduardo se sentó en una de las mesas cerca de la ventana y se quedó esperando. Fue cuando ella apareció. Una joven mujer, con un delantal sencillo y una sonrisa serena, se acercó para tomar el pedido. Sus ojos tenían un brillo diferente, tan verdaderos, que parecían atravesar cualquier barrera. Eduardo, acostumbrado a tratar con personas interesadas solamente en su dinero o en su posición, sintió un impacto fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, encontró a alguien que parecía genuino, alguien que no lo miraba como el millonario poderoso, sino solamente como un hombre sentado a la mesa. Ella preguntó con calma qué le gustaría comer, y él, sin pensar mucho, respondió que quería solamente un almuerzo sencillo, lo que estuviera listo. La joven sonrió y dijo que aquel día había frijoles, arroz, pollo de rancho y ensalada fresca cosechada de la huerta. Eduardo asintió y dijo que aquello era perfecto. Mientras ella se alejaba para buscar el plato, él no pudo quitarle los ojos de encima. Había algo en sus gestos, en su delicadeza, que parecía diferente de todo lo que él había conocido. Minutos después, ella regresó con la comida. El plato era sencillo, pero servido con tanto cuidado que parecía especial. Eduardo comenzó a comer y, para su sorpresa, sintió un sabor que no experimentaba desde hacía años. El sazón recordaba su infancia, recordaba a su madre preparando comidas cuando la familia todavía era humilde y vivía en una casa pequeña. Aquella memoria lo conmovió profundamente y por un instante sus ojos se llenaron de lágrimas. La joven lo notó y, sin hacer preguntas, solamente le trajo un vaso de jugo natural, sonriendo de forma delicada, como si entendiera sin necesidad de palabras. Eduardo agradeció y los dos intercambiaron miradas más prolongadas. Él quiso iniciar una conversación, pero no sabía por dónde comenzar. No estaba acostumbrado a abrirse, a hablar sobre sí mismo sin desconfianza, pero la presencia de ella rompía cualquier barrera. Preguntó su nombre y ella respondió: Mariana. Eduardo lo repitió en voz baja, como si quisiera guardar aquel nombre en su memoria. Mariana sonrió de nuevo y siguió para atender otras mesas, pero Eduardo no podía concentrarse en nada más que en ella. El almuerzo terminó, pero él no quería irse. Pidió un café solamente para tener algunos minutos más en aquel lugar. Mientras esperaba, observaba a Mariana, ayudando a una señora a sentarse, limpiando una mesa con calma, siempre con aquella sonrisa que iluminaba el ambiente. Eduardo sintió algo nacer dentro de él, algo que hacía mucho tiempo no creía posible. Una esperanza. Cuando Mariana trajo el café, él decidió iniciar una conversación. Preguntó si ella trabajaba ahí desde hacía mucho tiempo. Mariana contó que aquel era el negocio de la familia, heredado de su madre, y que ella cuidaba del restaurante con mucho esfuerzo, para mantener vivo el legado de quien le había enseñado a cocinar. Eduardo escuchaba cada palabra como si fuera una historia preciosa.
admirando la forma sencilla y verdadera como ella hablaba de la vida. El café se terminó, pero Eduardo no quería salir. Se quedó ahí mirando hacia afuera de la ventana, intentando pensar en una excusa para continuar. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario sentía que no era dueño del tiempo, ni de las decisiones. Algo mayor parecía estar sucediendo, algo que el destino había preparado. Y fue en aquel instante, sentado frente a una taza vacía, que Eduardo tuvo la sensación clara de que aquel almuerzo sencillo no sería solamente un momento común más. Algo dentro de él decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Eduardo permaneció sentado en aquella mesa por más tiempo del que pretendía. El café ya se había enfriado, pero no le importaba. Se sentía extraño, como si estuviera viviendo algo que no lograba explicar. Un millonario acostumbrado al lujo, acostumbrado a ambientes donde todos medían cada gesto y cada palabra. De repente, se veía cómodo en un lugar sencillo, rodeado de gente común. Y todo por causa de aquella muchacha llamada Mariana, que en pocos minutos había removido más en él que cualquier persona en los últimos años. Cuando finalmente decidió levantarse, Mariana se acercó para recoger la taza y preguntó si le había gustado la comida. Eduardo respondió con sinceridad, diciendo que hacía años que no probaba un platillo tan bueno, no solamente por el sabor, sino por el sentimiento que despertaba. Mariana sonrió sin entender totalmente lo que aquellas palabras significaban, pero agradeció con un brillo en la mirada. Eduardo pagó la cuenta, dejando discretamente más del valor debido, pero no por ostentación, sino como un gesto de gratitud. Mariana lo notó, pero no comentó, solamente le agradeció educadamente. Al salir, Eduardo miró hacia atrás. Vio a Mariana atendiendo otra mesa y, por un instante, sintió un deseo enorme de regresar, de inventar cualquier excusa para quedarse ahí más tiempo. Pero se controló y siguió hasta el carro. Sin embargo, al entrar en el vehículo lujoso y encender el motor, se dio cuenta de que algo estaba mal. No podía simplemente irse. Encendía el carro y lo apagaba. Miraba hacia la calle, miraba de nuevo hacia la fonda. Parecía que una parte de él se había quedado ahí dentro. Eduardo entonces tomó una decisión extraña para sí mismo. En lugar de irse, dio una vuelta por las calles del pequeño pueblo. Anduvo despacio, observando las casas sencillas, los niños jugando en las banquetas, los vecinos conversando en las puertas. Vio una paz en aquel lugar que no sentía en la ciudad grande, donde todo era prisa, ruido e intereses. Se sintió como un intruso, pero al mismo tiempo como alguien que estaba encontrando algo que había perdido a lo largo de la vida. Pasaron algunos minutos hasta que Eduardo regresó al frente de la fonda. Estacionó de nuevo y se quedó observando como si luchara contra un impulso interno. Mariana apareció en la puerta para acomodar algunas sillas del lado de afuera, y cuando lo vio, sonrió de lejos. Aquella sonrisa sencilla hizo que Eduardo, sin pensarlo dos veces, saliera del carro y volviera a acercarse. ¿Olvidó algo?, le preguntó Mariana, sorprendida al verlo regresar. Eduardo sonrió un poco apenado y respondió: «Creo que me olvidé a mí mismo aquí dentro». Mariana rió sin entender muy bien si era una broma o si había algo más detrás. Eduardo entonces dijo que estaba solamente pasando por el pueblo sin rumbo fijo y preguntó si había algún lugar interesante que él pudiera conocer. Mariana pensó por algunos segundos y sugirió que visitara la plaza central, un lugar sencillo pero bonito, donde los habitantes solían reunirse al final de la tarde. Eduardo agradeció y de forma natural preguntó si ella tendría algo de tiempo libre más tarde para acompañarlo. Mariana dudó. No estaba acostumbrada a invitaciones así, principalmente de extraños, pero había algo en la manera de Eduardo, una sinceridad que transmitía confianza. Ella explicó que solo saldría después de cerrar el restaurante y Eduardo prontamente dijo que esperaría. Mariana sonrió levemente, sorprendida con la disposición de él, y volvió al trabajo. Eduardo entonces se quedó por ahí cerca. Entró nuevamente, pidió otro café, después un postre sencillo, y cada vez que Mariana pasaba por la mesa, los dos intercambiaban miradas que hablaban más que las palabras. El tiempo parecía correr despacio, pero a él no le importaba. Por primera vez en años, no estaba preocupado con reuniones, contratos o negocios. Solamente quería estar ahí, en aquel lugar cerca de ella. El final de la tarde llegó y la fonda comenzó a vaciarse. Mariana limpiaba las mesas y organizaba el salón, mientras Eduardo permanecía sentado pacientemente. Cuando ella finalmente terminó, se quitó el delantal y se acercó. Eduardo se levantó y dijo que la oferta de llevarla hasta la plaza todavía estaba en pie, pero dejó claro que respetaría si ella prefería ir sola. Mariana lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela.
pero terminó aceptando. Caminaron lado a lado por las calles tranquilas, conversando sobre cosas sencillas. Eduardo preguntó sobre la vida de ella, y Mariana contó que había nacido en aquel pueblo, que desde muy joven ayudaba a su madre en el restaurante, y que después de la partida de ella continuó el negocio sola. Era una vida dura, pero Mariana hablaba con orgullo, como si cada detalle formara parte de su identidad. Eduardo escuchaba atentamente, impresionado con la fuerza y la serenidad de ella. Cuando llegaron a la plaza, el sol ya se escondía en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Había niños corriendo, familias conversando en las bancas y un vendedor de palomitas en la esquina. Mariana sonrió al ver aquel escenario común para ella, pero mágico para Eduardo. Él sintió que estaba en otro mundo, un mundo que había olvidado al perderse entre rascacielos y compromisos. Se sentaron en una banca de madera y por algunos minutos se quedaron solamente en silencio, observando el movimiento. Eduardo respiró profundo y dijo que no recordaba la última vez que había sentido tanta paz. Mariana lo miró curiosa y preguntó de dónde era. Eduardo dudó en revelar quién realmente era, pues temía que la verdad alejara aquella sencillez que estaba viviendo. Respondió solamente que venía de la capital, donde trabajaba mucho y que a veces necesitaba escapar para no enloquecer. Mariana asintió y dijo que entendía, pues creía que la vida no podía ser solo trabajo. Eduardo sonrió al percibir la pureza de aquella respuesta. El tiempo fue pasando y la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron sobre infancia, sobre sueños, sobre cómo las pequeñas cosas tenían valor. Eduardo se sentía cada vez más conectado a Mariana, como si cada palabra de ella llenara un vacío que cargaba. Cuando la noche cayó, las luces de la plaza se encendieron y el ambiente se volvió aún más acogedor. Eduardo se dio cuenta de que no quería que aquel momento terminara. Acompañó a Mariana de regreso hasta la fonda y antes de despedirse agradeció de forma sincera. Dijo que aquel había sido uno de los mejores días de su vida y Mariana quedó sorprendida, sin saber exactamente qué decir. Solamente sonrió. Y aquella sonrisa fue suficiente para que Eduardo sintiera que algo mucho mayor estaba comenzando aquella noche. De regreso al hotel donde decidió hospedarse, Eduardo no pudo dormir. Se quedaba recordando la mirada de Mariana, la manera sencilla como hablaba de la vida, la sonrisa que iluminaba cualquier ambiente, y fue acostado en aquella cama que tuvo la certeza de que aquel almuerzo sencillo había sido solamente el comienzo de algo que cambiaría completamente su historia. El día siguiente amaneció diferente para Eduardo. Aún acostumbrado a una vida repleta de compromisos y responsabilidades, aquella mañana no sintió ganas de abrir el celular para revisar mensajes, ni de llamar para verificar reportes. Todo lo que quería era volver a aquel pequeño restaurante y volver a ver a Mariana. Tomó una ducha, vistió ropas más sencillas, nada de trajes caros, solamente una camisa ligera y pantalón común, y caminó por las calles del pequeño pueblo como si fuera solamente un habitante más. Eduardo se sentía libre, algo raro en su rutina. Llegando a la fonda, encontró el lugar ya movido con personas tomando el desayuno. Se sentó en la misma mesa del día anterior, cerca de la ventana, y esperó. Cuando Mariana surgió con el delantal amarrado y la misma sonrisa, sus ojos se encontraron de inmediato. Ella pareció sorprendida por verlo de regreso, pero también demostró una alegría discreta que Eduardo percibió en el brillo de la mirada. Se acercó y preguntó si él gustaría de café, y él respondió que sí, pero agregó que, en realidad, había regresado porque quería experimentar de nuevo la sensación que había vivido el día anterior. Mariana se quedó apenada, no sabía si él hablaba de la comida o de algo más. Prefirió sonreír y dijo que prepararía el mejor café que tenía. Cuando trajo la bandeja, colocó delante de él no solo el café, sino también pan fresco, queso casero y pastel de elote que ella misma había hecho. Eduardo agradeció y mientras probaba, elogió cada detalle, diciendo que no recordaba la última vez que había comido algo tan genuino. Comenzaron a conversar más entre una mesa y otra que Mariana atendía. Eduardo preguntó sobre el pueblo, sobre cómo era vivir ahí. Y Mariana contó historias sencillas que dejaban todo más vivo. De las fiestas de junio en la plaza, de las cosechas que reunían familias, de los domingos en que la iglesia se llenaba. Eduardo escuchaba encantado, como si descubriera un mundo nuevo dentro de un universo olvidado. Después del movimiento del desayuno, Mariana logró sentarse un poco con él.
Preguntó qué hacía él en la capital, y Eduardo respondió de forma vaga, diciendo solamente que trabajaba en empresas. Evitó revelar que era millonario, temiendo cambiar la forma como ella lo veía. Mariana no insistió, respetando el silencio de él, pero comentó que parecía que cargaba un peso grande en los hombros. Eduardo quedó impresionado con la sensibilidad de ella. Entonces dijo con una sinceridad poco común en su vida: «A veces siento que lo tengo todo, pero al mismo tiempo no tengo nada». Mariana lo miró con calma y respondió: «Tal vez todavía no has encontrado lo que realmente importa». Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente como un eco. Eduardo se dio cuenta de que ella tenía razón y comprendió que toda la riqueza que había acumulado nunca había llenado su corazón. Aquella tarde, Eduardo invitó a Mariana para dar una vuelta nuevamente y esta vez ella aceptó sin dudar. Fueron hasta el campo abierto atrás del pueblo, donde había un sendero sencillo que llevaba a un mirador desde donde se podía ver el horizonte. El camino era tranquilo, lleno de árboles y pájaros, y Eduardo se sorprendía con cada detalle. Mariana caminaba a su lado con naturalidad, contando historias de infancia, y Eduardo se veía riendo de cosas que hacía mucho tiempo no le hacían gracia. Al llegar al mirador, se sentaron en una piedra grande, mirando el atardecer que comenzaba a formarse. El cielo se teñía de tonos dorados y anaranjados, y Eduardo se quedó en silencio, solamente admirando. Mariana lo miró y dijo: «Yo siempre vengo aquí cuando necesito recordar que la vida es más grande que los problemas». Eduardo respiró profundo y respondió: «¿Sabes? Yo nunca hubiera venido a un lugar así solo, y tal vez nunca hubiera encontrado esta paz si no me hubiera detenido ayer para almorzar». Mariana sonrió y dijo que a veces el destino nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. Eduardo, al escuchar aquello, sintió una emoción fuerte. Era como si cada frase de ella lo acercara más a algo que siempre buscó sin encontrar. El tiempo pasó rápido y cuando regresaron al pueblo ya era de noche. Eduardo acompañó a Mariana hasta la fonda y antes de despedirse se quedó en silencio por algunos segundos, como si buscara valor para decir algo. Por fin dijo solamente: «Gracias por dejarme formar parte de tu vida, aunque sea por poco tiempo». Mariana respondió con serenidad: «¿Quién sabe si no sea solo por poco tiempo?». Eduardo se fue con el corazón acelerado. No pudo dormir nuevamente. Pensaba en ella a cada momento. Se dio cuenta de que no quería que aquella experiencia fuera pasajera. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía sentido al lado de alguien, y fue acostado en aquella cama de hotel que entendió que el destino había colocado a Mariana en su camino, no por casualidad, sino porque estaba a punto de transformar completamente su historia. En la mañana siguiente, Eduardo despertó más temprano que de costumbre. El cielo todavía estaba levemente gris, con nubes finas esparcidas, y el aire fresco del interior invadía el cuarto del hotel por la ventana abierta. Se levantó despacio, tomó una ducha y se miró en el espejo. Era como si estuviera delante de un hombre diferente. Estaba acostumbrado a verse siempre con expresión de quien carga el peso de decisiones millonarias. Pero aquel día el reflejo mostraba algo nuevo. Una leve sonrisa. Una serenidad que no veía en sí hacía mucho tiempo. Sin pensar mucho, vistió ropas sencillas otra vez y salió caminando hasta la fonda. El sonido de pájaros, el aroma de pan fresco horneándose en algunas casas y el movimiento calmado del pueblo daban la sensación de que el mundo entero había desacelerado para él. Cuando llegó, Mariana ya estaba trabajando. Atendía clientes con aquella misma sonrisa que parecía iluminar el ambiente. Al verlo entrar, sus ojos se encontraron y Eduardo sintió una alegría infantil, como si estuviera a punto de vivir algo especial. Se sentó en la misma mesa de siempre. Mariana se acercó y dijo en tono despreocupado: «Ya se está volviendo cliente fiel, ¿eh?». Eduardo rió y respondió: «Si depende de mí, voy a terminar viviendo aquí solo para comer tu comida todos los días». Mariana rió también y trajo café, pan y queso. Mientras él comía, iniciaron una conversación. Eduardo preguntó sobre los sueños de ella, qué le gustaría hacer, además de cuidar de la fonda. Mariana pensó un poco y dijo que soñaba con abrir una panadería más grande, que tuviera espacio para más personas, y también quería enseñar a los niños del pueblo a cocinar, como su madre había hecho con ella. Eduardo quedó impresionado con la sencillez y la generosidad de los sueños de ella. Para él, acostumbrado a tratar con ambiciones de poder y riqueza, escuchar a alguien hablar con tanto amor de cosas tan puras era como respirar aire fresco después de años sofocado.
¿Y tú?, preguntó Mariana mirando directamente en los ojos de él. ¿Cuáles son tus sueños? Eduardo se quedó en silencio por algunos segundos. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué responder. Siempre tuvo metas financieras, planes de expansión de empresas, pero no recordaba la última vez que había pensado en sueños personales, en algo que fuera solamente para el corazón. Finalmente, respondió: creo que mi mayor sueño es encontrar un lugar o una persona que me haga sentir en casa, aún lejos de todo. Mariana no dijo nada, pero el silencio de ella fue suficiente. Un silencio que acogía, que comprendía, como si no fuera necesario explicar más. El tiempo pasó y Eduardo la invitó nuevamente para salir al final de la tarde. Mariana, vacilante al principio, aceptó. Esta vez ella lo llevó hasta el río que cortaba el pueblo, un lugar donde las personas solían pescar o simplemente sentarse para ver el agua correr. El escenario era tranquilo, con árboles altos reflejándose en la superficie calmada del río. Eduardo se sentó en el pasto al lado de ella, y juntos se quedaron observando el movimiento de las aguas. Siempre vengo aquí cuando quiero pensar, dijo Mariana. Parece que el río se lleva las preocupaciones. Eduardo respiró profundo y respondió: yo necesito algo así en mi vida. Nunca imaginé que lugares sencillos pudieran tener tanta fuerza. Mientras conversaban, un niño apareció corriendo por la orilla del río, tropezó y cayó en el pasto. Mariana se levantó rápidamente para ayudar, mostrando una preocupación casi maternal. Eduardo observó aquella escena y sintió su corazón apretarse. Era imposible no ver en ella una bondad natural, una capacidad de cuidar de los demás, que lo dejaba aún más encantado. Después de ayudar al niño, que pronto salió sonriendo y corriendo de nuevo, Mariana volvió a sentarse. Eduardo la observó por algunos segundos y dijo en voz baja: «Tienes algo especial, Mariana, algo que nunca encontré en ningún lugar». Ella desvió la mirada tímida y respondió: «Yo solo intento vivir de la mejor forma que puedo». El atardecer fue llegando, coloreando el cielo con tonos de oro y rojo. El silencio entre ellos era cómodo, como si cada respiración estuviera en sintonía. Eduardo, sin darse cuenta, acercó su mano a la de ella, y cuando sus dedos se tocaron levemente, un escalofrío recorrió a los dos. No necesitaron decir nada. Solamente permanecieron ahí tomados de la mano, mirando el río que corría, como si el destino hubiera decidido unir sus vidas en aquel instante. En el regreso al pueblo, la atmósfera entre ellos era diferente. Había una complicidad en el aire, algo que ambos sentían, pero ninguno tenía valor de verbalizar. Mariana se despidió en la puerta de la fonda y Eduardo caminó de regreso al hotel con el corazón en llamas. Aquella noche no resistió. Tomó el celular y llamó a su asistente personal en la capital. Pidió que cancelara todas las reuniones de la semana inventando cualquier excusa. El asistente quedó confundido, pero obedeció. Eduardo sabía que estaba haciendo algo impensable, abandonando sus negocios, aunque fuera por algunos días, para vivir algo que no podía explicar. Se acostó en la cama, pero el sueño no vino. Su pensamiento estaba entero en Mariana, en la manera de hablar de ella, en el toque suave de la mano, en la mirada que parecía atravesarlo. Eduardo tenía la certeza de que algo profundo estaba naciendo, un sentimiento que no venía de lujo ni de interés, sino de verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de ese sentimiento. Por el contrario, estaba dispuesto a seguir a donde quiera que lo llevara. Eduardo despertó en aquel nuevo día con una sensación extraña. No era solamente felicidad, sino también cierto temor. Ya había enfrentado grandes negocios, ya se había sentado delante de empresarios poderosos y tomado decisiones millonarias sin vacilar. Pero ahora, ante lo que comenzaba a sentir por Mariana, parecía frágil, vulnerable, como si fuera solamente un hombre común. Y de cierta forma eso lo asustaba, pero al mismo tiempo lo encantaba. Se levantó despacio, abrió la ventana del cuarto y se quedó algunos minutos mirando hacia el pequeño pueblo. Vio personas yendo a trabajar temprano, caminando con pasos tranquilos, sin prisas, sin carreras. Un señor abría la puerta de la tienda. 2 niños iban a la escuela cargando cuadernos. Una señora barría la banqueta con calma. Eduardo respiró profundo y se dio cuenta de que ahí la vida tenía otro ritmo. Un ritmo que él nunca se había permitido para sí mismo. Por primera vez en muchos años, sintió ganas de vivir sin reloj, sin agenda llena, solamente siguiendo el corazón. Cuando llegó a la fonda, encontró a Mariana en el mostrador, anotando algunos pedidos. Al verlo, ella sonrió de inmediato, y aquella sonrisa iluminó el día de él.
Eduardo se acercó y dijo en tono juguetón: «Si continúo viniendo aquí todos los días, vas a terminar pensando que no tengo más nada que hacer de la vida». Mariana rió y respondió: «Tal vez realmente necesites un poco de descanso. Pareces siempre tan pensativo». Eduardo pidió café, pero esta vez quiso acompañarla un poco en la cocina. Mariana vaciló diciendo que era desorden y mucho calor, pero él insistió. Terminó entrando y observando el espacio sencillo. Ollas de hierro, condimentos caseros, una pequeña huerta en el fondo de donde Mariana cosechaba verduras frescas. Quedó encantado. No había nada de sofisticado ahí, pero cada detalle exhalaba cuidado y verdad. Mientras ella movía una olla de frijoles, Eduardo preguntó: «¿Nunca pensaste en salir de aquí, vivir en otra ciudad, buscar otra vida?». Mariana se quedó en silencio por algunos segundos, moviendo la comida hasta responder: «Ya lo pensé, sí. Cuando era más joven soñaba con conocer el mundo, pero después de que mi madre enfermó, necesité quedarme y cuidarla. Y después de que ella partió, me di cuenta de que mi vida está aquí. Este lugar guarda mis memorias, mis raíces. No es lujo, pero es verdadero». Eduardo escuchó aquello con atención. Pensó en cuántas veces él mismo había huido de sus orígenes, intentando llenar el vacío con riqueza, olvidándose de las cosas sencillas que daban sentido a la vida. Sintió un apretón en el pecho, como si Mariana le hubiera revelado un secreto que siempre estuvo delante de sus ojos, pero que nunca tuvo valor de ver. En medio de la conversación, una señora entró apresurada en la fonda, pidiendo ayuda. El hijo de ella había caído de la bicicleta y lastimado la rodilla y necesitaba de alguien para limpiar la herida. Mariana no lo pensó 2 veces. Corrió hasta el niño, tomó agua, gasa y comenzó a cuidarlo con paciencia y cariño. Eduardo observaba aquella escena admirado. No era solamente la belleza física de Mariana la que lo atraía, sino el corazón de ella, la manera como trataba a las personas, la bondad que desbordaba en cada gesto. Después de ayudar al muchacho, Mariana regresó a la cocina como si nada hubiera pasado. Pero Eduardo no podía sacar aquella imagen de la mente. Se acercó y dijo en voz baja: «No tienes idea de lo especial que eres». Mariana sonrió tímida, desviando la mirada. Durante el almuerzo, Eduardo se ofreció para ayudar a servir las mesas, algo que sorprendió a Mariana. Él, un hombre acostumbrado a ser servido a cada instante, ahora cargaba platillos sencillos hasta los clientes. Algunos habitantes se extrañaron, otros encontraron gracia, pero para Eduardo era como si fuera un aprendizaje. Cada sonrisa que recibía a cambio de su ayuda valía más que cualquier contrato millonario que había firmado. Cuando la tarde llegó y el movimiento disminuyó, Eduardo invitó a Mariana para caminar de nuevo. Ella aceptó y esta vez fueron hasta un pequeño bosque en los alrededores del pueblo. El camino era tranquilo, lleno de árboles altos y el canto constante de pájaros. Eduardo caminaba al lado de ella en silencio, sintiendo que no necesitaba palabras para estar bien. En medio del bosque encontraron una banca de madera antigua, desgastada por el tiempo. Se sentaron ahí y Eduardo respiró profundo. «Mariana, sé que nos conocemos hace poco tiempo, pero es como si ya te conociera desde hace años». Ella lo miró sorprendida y respondió con delicadeza: «Yo también siento algo diferente, como si el destino hubiera cruzado nuestros caminos». El silencio se hizo por algunos segundos hasta que Eduardo sostuvo la mano de ella. El toque fue suave, pero lleno de significado. Mariana no se alejó y eso le dio valor para continuar. «No sé explicar, pero cada vez que estoy cerca de ti, siento que finalmente encontré lo que siempre busqué». Mariana, con los ojos brillando, dijo solamente: «Tal vez solo has encontrado el lugar correcto para descansar el corazón». Eduardo no pudo contener la emoción. Nunca se había abierto de aquella forma para nadie. Siempre tuvo miedo de ser usado, de ser visto solamente como un millonario, una máquina de dinero. Pero con Mariana era diferente. Ella lo veía como hombre, como ser humano, no como título o fortuna. El tiempo pasó rápido y la noche llegó trayendo una luna enorme que iluminaba el bosque. Regresaron despacio, caminando tomados de la mano, como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. En la puerta de la fonda, Eduardo se despidió con una mirada que decía más que palabras. Mariana sonrió y entró, dejando a Eduardo con el corazón acelerado. Aquella noche, acostado en el cuarto del hotel, Eduardo no podía dormir. Pensaba en Mariana, en cada detalle de ella, en la manera sencilla de vivir, en la forma como trataba a todos con bondad. Sabía que se estaba enamorando y no era una pasión pasajera. Era algo profundo, verdadero, que crecía a cada instante.
pero junto con ese sentimiento vino también el miedo. Eduardo sabía que tarde o temprano tendría que contarle a Mariana quién realmente era, que no era solamente un hombre común de paso, sino un millonario, dueño de empresas, alguien que vivía rodeado de lujo. Temía que, al descubrir la verdad, Mariana se alejara, pensando que él había mentido, o peor, que comenzara a verlo de forma diferente. De madrugada, todavía sin poder dormir, Eduardo salió para caminar por las calles silenciosas del pueblo. Miró hacia las casas sencillas, hacia las ventanas iluminadas por pequeñas lámparas, hacia las familias reunidas alrededor de la mesa de la cena. Cada escena lo conmovía. Se daba cuenta de que aquella sencillez tenía más valor que todo lo que el dinero podía comprar. Se detuvo frente a la fonda, miró hacia la ventana, donde imaginaba que Mariana estuviera durmiendo, e hizo una promesa silenciosa. No dejaría que el miedo destruyera lo que estaban haciendo entre ellos. Sabía que la verdad tendría que salir a la luz, pero quería que Mariana viera antes de todo al hombre que él realmente era, no al millonario que el mundo entero conocía. Y ahí, ante la oscuridad tranquila del pueblo, Eduardo tuvo la certeza de una cosa. Aquel almuerzo sencillo había cambiado para siempre el rumbo de su vida. El sol nació despacio aquella mañana, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, como si la propia naturaleza quisiera anunciar que algo importante estaba por suceder. Eduardo despertó temprano, pero no por causa del hábito de los negocios o de los compromisos. La verdad era que casi no había cerrado los ojos durante la noche. Mariana estaba en cada pensamiento, en cada suspiro, y la ansiedad de reencontrarla lo dejaba inquieto, como un adolescente ante el primer amor. Tomó una ducha demorada, se vistió de forma sencilla, pantalón de mezclilla, camisa clara y una chamarra ligera, intentando parecer un hombre común. Sabía que Mariana todavía no tenía idea de quién era él de verdad. Para ella, Eduardo era solamente un forastero curioso, alguien que había parado en aquel pueblito para descansar. Y en el fondo era exactamente eso lo que quería hacer, solamente un hombre que por casualidad encontró a una mujer especial. Sin embargo, mientras caminaba en dirección a la fonda, la realidad comenzó a pesar. No podría esconder para siempre la verdad sobre su vida. Más temprano o más tarde, alguien en aquel pueblo terminaría descubriendo su rostro en alguna noticia, en una revista o hasta mismo en un celular conectado a Internet. El miedo de decepcionar a Mariana lo corroía por dentro, pero el miedo de perderla era aún mayor. Cuando llegó, encontró a Mariana sirviendo mesas con la misma dedicación de siempre. El cabello estaba recogido en un chongo sin pretensiones, y, aún así, ella parecía más bonita que cualquier modelo de revista que Eduardo había visto. Al notar su presencia, ella sonrió, y aquella sonrisa desarmó cualquier preocupación que cargaba. Eduardo se acercó, se sentó en su mesa habitual y los ojos de Mariana brillaron como si aquel fuera el momento más esperado del día. ¿Dormiste bien?, ella preguntó sirviéndole una taza de café. Eduardo respiró profundo antes de responder. Intenté, pero creo que mi mente no quiso descansar. Mariana se sentó por un instante al lado de él, curiosa. ¿Y qué tanto ocupó tus pensamientos? Eduardo la miró con intensidad, vacilando por algunos segundos antes de decir: tú. El silencio que siguió fue suave, casi delicado. Mariana se quedó sin saber qué responder. Solamente bajó la mirada y sonrió discretamente, como quien guarda en el corazón un secreto demasiado bueno para ser revelado en voz alta. Durante el día, Eduardo ayudó en la fonda una vez más. Lavó platos, cargó cajas de verduras, acomodó mesas. Los clientes miraban con sorpresa a aquel hombre de postura refinada, dedicándose a tareas tan sencillas, pero nadie osaba comentar. Para Mariana, aquello era solamente una prueba más de que Eduardo no era como los otros forasteros que pasaban por el pueblo. Parecía genuinamente interesado, no solamente en ella, sino también en aquel mundo sencillo y acogedor. En la hora del almuerzo, cuando el movimiento disminuyó, Eduardo llamó a Mariana para caminar hasta la plaza central. Se sentaron en una banca de madera bajo la sombra de un árbol frondoso, y ahí conversaron sobre todo: infancias, sueños, miedos, memorias. Mariana habló sobre el deseo que tenía cuando niña de ser maestra, pero la vida había tomado otro rumbo, y ella necesitó asumir la fonda de la familia. Eduardo contó algunas historias de infancia, cuidadosamente escondiendo detalles que podrían revelar su verdadera identidad. Poco a poco, el vínculo entre ellos se fortalecía como raíces que se entrelazan debajo de la tierra.
Pero cuanto más Eduardo se acercaba, más crecía dentro de él la angustia de estar construyendo algo sobre un secreto. Al final de la tarde, mientras caminaban de regreso, un detalle cambió el rumbo de aquel día. Un carro importado, lujoso, nunca visto en aquel pueblo, pasó despacio por la calle principal. Los habitantes miraron con asombro y el conductor saludó discretamente a Eduardo como si lo reconociera. Eduardo intentó disimular, pero Mariana percibió la mirada intercambiada. Sus ojos se entrecerraron, curiosos, pero ella no dijo nada. Solamente se quedó en silencio, pensativa. De regreso a la fonda, el clima entre ellos estaba diferente. Mariana parecía más distante y Eduardo sintió el peso de eso. Durante la cena intentó iniciar una conversación, pero ella se mostraba reservada. Al final no resistió y preguntó: ¿Sucedió algo? Pareces diferente. Mariana respiró profundo antes de responder. Es que aquel carro, el conductor parecía conocerte. ¿Quién eres, Eduardo? El corazón de él se disparó. Era el momento que más temía. Se quedó en silencio por largos segundos, sin saber por dónde comenzar. Podría inventar una excusa, pero sabía que mentir solo alejaría a Mariana. Necesitaba decir la verdad, aun corriendo el riesgo de perderla. Con la voz firme pero la mirada vulnerable, Eduardo dijo: Mariana, no he sido completamente honesto contigo. No soy solamente un hombre de paso. Tengo otra vida fuera de aquí. Una vida que es muy diferente de la sencillez que conoces. Ella lo encaró con atención, los ojos brillando de incertidumbre. ¿Qué vida, Eduardo? ¿Qué no me has contado? Él tragó en seco, respiró profundo y respondió: Soy dueño de algunas empresas. Soy millonario. El silencio que siguió fue demoledor. Mariana se quedó inmóvil, como si necesitara tiempo para procesar aquella revelación. Eduardo intentó explicarse. No quería esconder, pero tampoco quería que me miraras de forma diferente. Quise que me conocieras como hombre, no como título. Mariana desvió la mirada claramente conmocionada. Se levantó despacio y dijo: Necesito pensar. Sin decir más nada, fue hacia el fondo de la fonda, dejando a Eduardo solo, sentado a la mesa, con el corazón en pedazos. Aquella noche, el millonario, que siempre tuvo todo, se dio cuenta de que, por primera vez en la vida, podría perder aquello que más deseaba. La noche que siguió parecía interminable para Eduardo. Se quedó solo, sentado en el porche de la pequeña fonda, escuchando el ruido distante de los grillos y mirando hacia la luna, que brillaba indiferente al torbellino que existía dentro de él. Por primera vez en años, Eduardo no se sentía en control de nada. No había negociación, contrato o dinero capaz de resolver lo que estaba sucediendo. Era solamente él, su verdad y el corazón de Mariana, que en aquel momento parecía alejarse como un barco suelto en la corriente. Intentó dormir, pero el sueño no vino. Pensaba en cada detalle. La primera sonrisa de ella, el toque suave de sus manos, la manera dulce como cuidaba de las personas, la forma como transformaba un platillo sencillo en un banquete de afecto. ¿Cómo podría perder eso? ¿Cómo podría dejar que el miedo y el peso de su verdad destruyeran el amor que comenzaba a florecer? De mañana, todavía cansado, bajó para el café. Mariana estaba ahí, pero no lo saludó como de costumbre. Estaba más seria, silenciosa, sus ojos evitando los de él. Eduardo sintió un apretón en el pecho. Tomó valor, se acercó y dijo: Mariana, sé que me equivoqué en no contar desde el inicio, pero nunca quise engañarte. Solo quería ser visto de verdad. Ella suspiró y respondió sin encararlo directamente: No entiendes, Eduardo. Mi vida siempre fue sencilla. Nunca necesité de lujo para ser feliz. Pero cuando alguien como tú aparece con un mundo tan diferente, no sé si puedo creer que este sentimiento es real. Eduardo se sintió golpeado por las palabras, pero en lugar de desistir, se levantó y declaró con firmeza: Puedo tener todo el dinero del mundo, Mariana, pero nada de eso tiene valor si no es a tu lado. Ya estuve en mansiones vacías, ya viajé en carros de lujo sin destino, ya me senté en cenas caras, rodeado de personas falsas, pero contigo descubrí lo que es estar vivo. Mariana lo miró y por un instante sus ojos parecieron temblar, pero luego desvió y regresó al mostrador, como si quisiera protegerse de sentimientos que no podía controlar. Eduardo se dio cuenta de que no sería con palabras apresuradas que conquistaría su confianza. Necesitaba mostrar con gestos que estaba dispuesto a todo por ella. En los días siguientes, Eduardo continuó ayudando en la fonda.
Servía mesas, limpiaba el salón, buscaba verduras en el mercado, hacía pequeñas reparaciones en las sillas antiguas. Los habitantes comenzaron a comentar: «El forastero rico se está volviendo uno de nosotros». Algunos hasta sabían quién era él realmente, pero guardaban silencio porque percibían que Eduardo quería ser solamente un hombre común al lado de Mariana. Mariana observaba todo de lejos. Por más que intentara resistir, cada gesto de Eduardo la tocaba. Era imposible no notar la sinceridad de él al cargar cajas pesadas sin quejarse, al jugar con los niños que entraban en la fonda, al tratar a los ancianos con respeto. No era un millonario arrogante, intentando impresionar. Era un hombre de corazón abierto, dispuesto a aprender la sencillez de la vida. Hasta que en una tarde lluviosa, algo sucedió. La fonda se quedó sin energía eléctrica y muchos clientes comenzaron a preocuparse. Eduardo, sin pensarlo dos veces, corrió hasta una tienda del pueblo, compró linternas y velas y regresó para organizar todo. En minutos, el salón estaba iluminado por pequeñas llamas, creando un ambiente acogedor. Las personas se calmaron y Mariana, emocionada, lo observaba en silencio. Al final de aquella noche, cuando todos se fueron, Mariana se acercó. La luz suave de las velas se reflejaba en sus ojos y ella dijo con la voz baja: «Vi lo que hiciste hoy. No era tu obligación, pero cuidaste de todos». Eduardo sonrió cansado, pero feliz. «No quiero que veas al millonario, Mariana. Quiero que veas al hombre que está delante de ti. Un hombre que te ama de verdad». Las palabras salieron sin que él lo planeara. «Te amo». Mariana respiró profundo. El corazón de ella estaba acelerado. Por días había luchado contra ese sentimiento, con miedo de lastimarse, miedo de que el mundo de él fuera incompatible con el de ella. Pero en aquel instante, ante la sencillez de aquel gesto y la sinceridad en la mirada de Eduardo, las barreras comenzaron a caer. Con lágrimas en los ojos, ella respondió: «Yo también te amo, Eduardo». Se abrazaron ahí en medio del salón iluminado por velas, y el tiempo pareció detenerse. No había fortuna, no había diferencias, solamente dos corazones que finalmente se reconocieron. Después de aquel día, todo cambió. Eduardo decidió pasar más tiempo en el pueblo, ayudando a Mariana, conociendo a los habitantes, viviendo una vida que jamás había imaginado para sí. Poco a poco, se integró a aquella comunidad, mostrando que el amor puede transformar hasta al hombre más acostumbrado al lujo. Meses pasaron y la relación de ellos solo crecía. Eduardo hizo cuestión de llevar a Mariana para conocer otros lugares, pero siempre respetando sus raíces. Y Mariana le mostró a Eduardo que la felicidad estaba en los detalles. En un café caliente en una mañana fría, en una caminata descalza en el pasto, en una conversación demorada sobre las estrellas. Hasta que en un día soleado, Eduardo preparó una sorpresa. Reunió a los habitantes del pueblo en la plaza principal. Mandó decorar el espacio con flores coloridas. Trajo músicos locales para tocar canciones suaves y delante de todos se arrodilló ante Mariana, sosteniendo sus manos con emoción. «Mariana, desde el día en que entré en aquella fonda, buscando solamente un almuerzo sencillo, mi vida nunca más fue la misma. Me mostraste el valor de las cosas verdaderas. Me enseñaste a ver la vida con otros ojos. No quiero vivir ni un solo día más sin ti a mi lado. ¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas escurrieron por el rostro de Mariana, que apenas podía creer en la escena delante de sí. Los habitantes aplaudían, sonriendo. Algunos lloraban emocionados. Mariana respiró profundo y dijo, con la voz entrecortada, pero llena de certeza: «Sí, Eduardo, sí quiero». La plaza explotó en aplausos y Eduardo la abrazó fuerte, girándola en el aire como un hombre que acababa de conquistar el mayor tesoro de la vida. Algún tiempo después, la boda sucedió en la pequeña iglesia del pueblo. Fue sencilla, pero llena de amor. Mariana entró con un vestido blanco simple, pero tan bello como su sonrisa. Eduardo elegante no le quitaba los ojos ni por un segundo. Los habitantes participaron, todos ayudando con flores, comidas y música, haciendo la ceremonia aún más especial. En la hora de los votos, Eduardo dijo: «Prometo delante de Dios y de todos aquí, que voy a amarte todos los días de mi vida. Prometo que mi riqueza no será medida por dinero, sino por el amor que construiremos juntos». Y Mariana respondió emocionada: «Prometo estar a tu lado en todos los momentos, en las alegrías y en las dificultades, porque me mostraste que el verdadero amor es el mayor regalo que podemos recibir». Al final, sellaron la unión con un beso apasionado.
bajo los aplausos y lágrimas de los presentes. La música resonó por la iglesia y las campanas anunciaron al mundo que un hombre que buscaba solamente un almuerzo sencillo había encontrado de hecho el amor de su vida. Y así Eduardo y Mariana comenzaron una nueva jornada, no marcada por el lujo o por las diferencias, sino por la fuerza del amor que resistió a las dudas, a las revelaciones y al tiempo. Un amor que floreció donde nadie esperaba, transformando para siempre el corazón de un millonario que aprendió que el verdadero tesoro estaba en la mirada sincera de una mujer sencilla, y vivieron felices para siempre. Si esta historia te conmovió de alguna forma, déjalo aquí en los comentarios. Dime desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta, pues ayuda mucho al canal a traer más historias como esta. Hasta la próxima historia.